Por disposición del Gobierno Nacional ya no hay límites de los aforos en el transporte público de pasajeros y vamos a consultarle a Osvaldo Miatelo, secretario de Transporte de la provincia, justamente. Osvaldo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Gracias por atendernos. ¿Qué significa esta disposición del Gobierno Nacional que cambia a partir de ahora en el servicio de transporte público de pasajeros? Mire, en el caso de la provincia lo teníamos ya desde hace un par de meses, es decir que fuimos en un proceso gradual. En el punto cúlmine de la pandemia, gran parte del transporte de media y larga distancia directamente no funcionó, luego funcionó con un 60% de aforo, después pasamos al 80% y hoy tenemos el 100% de la capacidad permitida. Obviamente, siempre con las medidas de prevención adecuada. Pero eso es posible gracias a dos cosas. Primero, obviamente, a la baja sensible de la curva de COVID y por otro lado, porque bueno, de a poco la gente también se ha ido acostumbrando a retomar el transporte público. Ojo, todavía estamos en un porcentaje, yo diría, de alrededor del 70% de ocupación de lo que llegamos a tener prepandemia. Pero bueno, habíamos caído a un casi 13-15%, ahora ya estamos en un 70% y creemos que en la medida que esto se sostenga, sobre todo desde el punto de vista sanitario, va a ir creciendo. Sí, suponemos también que con esta disposición del Gobierno Nacional y esta equiparación que la provincia ya había otorgado, este 100% del aforo, va a permitir, por ejemplo, mayor movimientos en las estaciones terminales, porque las empresas nacionales también van a poder tener esa posibilidad. Sí, así es. La verdad que lo que nosotros estamos observando en cuanto a movimiento en las terminales, si bien las terminales son de órbita local, es también de a poco ir adquiriendo un mayor movimiento, incluso los comercios ubicados dentro de las terminales están empezando a tener una vida más parecida a la que supieron tener. Y evidentemente, sobre todo, por ejemplo, en el caso del fin de semana largo, un gran movimiento de tipo turístico. Y, insisto, se está recuperando el movimiento que supimos tener, entre otras cosas, producto de la vuelta de la presencialidad en los colegios, se está volviendo también en las universidades. Eso a su vez también permite el desarrollo del boleto educativo gratuito, que lo venimos implementando de hace tiempo, pero que dado la poca actividad presencial en los colegios no se había puesto a pleno en marcha, ya está subiendo muy fuertemente también la utilización de esto, de manera que estamos yendo hacia lo que algunos llaman una nueva normalidad, aun cuando, insisto, todavía estamos en promedio de carga inferior al que vamos a tener. Y en ese sentido, ¿cuál es la situación de las empresas? Porque estas medidas que se fueron tomando de parte del Gobierno de la provincia también tuvieron que ver con ese contacto permanente. ¿Se está cumpliendo con el servicio de la misma manera que antes de la pandemia en cuanto a frecuencias y cantidad de unidades en las rutas? La verdad que lo estamos siguiendo día a día. En la medida en que va subiendo la cantidad de pasajeros, vamos exigiendo a las empresas la vuelta a la prestación normal. Obviamente, nosotros tuvimos un equilibrio muy fino, tratando de que las empresas subsistan, que las fuentes de trabajo subsistan, de manera que íbamos viendo en la medida en que se iba necesitando ir incrementando el servicio. Pasamos, como les decía antes, de cero obligatoriedad en el caso de la media y larga distancia, a hoy que tenemos casi el mismo sistema que teníamos pre-pandemia. Por supuesto, vemos que en algunos horarios están viajando con muy poca gente, entonces, bueno, en ese caso se va regulando, se trata de reforzar los horarios pico, donde hay más afluencia de gente, pero es un equilibrio y donde seguramente al final de este camino, que nosotros estamos pensando en diciembre, vamos a tener seguramente un nuevo cuadro horario, porque hasta se han modificado algunas costumbres y algunos horarios de uso por parte de la gente, de manera que se van a establecer cuadros horarios adecuados a la nueva realidad. Sí, porque claro, cambiamos hábitos, cambiaron horarios de comercios, horarios en los trabajos, hay presencialidad y virtualidad todavía
en un mix. Y en ese sentido, Osvaldo, ¿qué evaluación hacen en este proceso? Porque hubo un acompañamiento de parte del Estado santafesino, no solo en el contacto diario, sino también en los recursos económicos. Pero pensando en ese diciembre, hoy, ¿cómo nos encuentra? ¿Qué falta? ¿Qué cerca estamos de lograr eso? Yo creo que estamos cerca. Efectivamente, el sistema sobrevivió fundamentalmente en base a los subsidios tanto de nación como de provincia. Hay que ser absolutamente claro en eso. Hubiera sido imposible, y hoy diría que todavía es imposible el que el sistema sobreviva sin los subsidios. Lo que tenemos que lograr, y esto es hacia donde tenemos que marchar, es que la parte de recaudación por el uso de la gente llegue por lo menos a cubrir el 50% de los costos. Porque la verdad que subsistir solamente en base a las compensaciones tarifarias de nación y provincia es un problema, porque después por alguna razón eso no llega, se atrasa y entonces estamos siempre ante conflicto. Recuperar la cantidad de pasajeros transportados, para lo cual los empresarios también tienen que entender que tienen que hacer un esfuerzo de mejorar el servicio, porque el pasajero va a ir volviendo en la medida que tenga un servicio adecuado. Recuperar eso es vital porque recuperamos la recaudación y no se va a depender solamente del tema subsidio. ¿Actualización de tarifas se está evaluando? ¿Fue solicitada por parte de los empresarios en algún momento en este periodo? Sí, bueno, los empresarios normalmente la ¿Toda la solicitan, semana llaman? Sí, no la estamos evaluando, pero no, los empresarios también entienden que primero hay que recuperar la cantidad de pasajeros. La verdad que hay servicios, hay muchos que están viajando, sobre todo en la área interurbana, a full, pero hay otros que están viajando con muy pocos pasajeros todavía, con 10, 8, 7 pasajeros. Y la verdad que aumentar la tarifa de una cantidad tan chica, primero los bolsillos de la gente no dan para más, pero aparte no tiene un impacto serio en la recaudación. Entonces, nos proponemos trabajar hasta fin de año en una recuperación de la cantidad de pasajeros, que eso implica más recaudación, y después charlaremos, pero hoy por hoy no se está evaluando ningún aumento tarifario. ¿Qué protocolos siguen vigentes, Osvaldo, en relación a la gente que tiene que subirse a un micro o a un colectivo? Los de siempre. Lo que ha cambiado es lo de la capacidad del 100% de los vehículos. Después hay que mantenerlo dentro de lo posible ventilado, hay que utilizar el barbijo, tienen que ser desinfectados los vehículos. Obviamente parte de eso es fruto o tiene que ser controlado por nosotros, parte también tiene que ver con comportamientos sociales. Es decir, a pesar de la que felizmente está bajando el tema de la pandemia, mantener los cuidados dentro de lo posible. Y creo que eso es lo que va a garantizar que el transporte pueda seguir funcionando normalmente. Y a propósito de eso, también acercarle a la gente la posibilidad de, con las terminales de la SUBE, acceder a los beneficios y a la practicidad a la hora de subirse a los micros y a los colectivos. ¿Se amplió esa capacidad en la provincia en los últimos días? Sí, hemos llegado a un acuerdo con Nación Servicios, que es la proveedora de las terminales automáticas de SUBE. Hemos incorporado un 34% más de terminales en un camino muy concreto que tenemos definido tanto el Gobierno Nacional como el provincial, de marchar a una generalización de la SUBE. Nosotros tenemos en la provincia conviviendo varios sistemas de tarjeta y no es lo mejor. Creo que hay que unificar todas en la SUBE, lo cual va a facilitar para la gente tener un solo medio de pago y para nosotros también tener un solo medio de control, que no es menor, porque los subsidios que se hacen base muchas veces a kilómetros recorridos, cantidad de pasajeros y demás, la SUBE es un excelente sistema de control. Nosotros tenemos una situación en Rosario donde hay otra tarjeta que es la MOVI y después en el interior se usan otros medios de pago. La verdad, tenemos decidido con Nación, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en el país en general, avanzar hacia un solo sistema de pago que es la SUBE, y en ese marco estamos incorporando y preparando el camino, incorporando terminales automáticas para facilitarle al usuario
la recarga o cualquier otro tipo de operaciones. Es que además la ventaja es para el usuario, porque te podés subir a cualquier colectivo o a cualquier otro servicio de transporte público de pasajeros en cualquier lugar del país, o incluso moverte dentro de la provincia. Te pasa que te tenés que movilizar de un lugar a otro y no tenés la tarjeta SUBE y no tenés el medio de pago de ese lugar donde estás. Así es, o incluso engorroso como tener que tener dos tarjetas distintas, depende si usas en una misma ciudad un medio u otro medio. De manera que va a ser muy útil. Estamos tratando de poner en marcha ya algunos trenes de cercanía, como el caso de Laguna Paiva Santa Fe o el de Cañada de Gómez Rosario, que también van a utilizar la SUBE. Como vos lo señalás, podés usarla en Santa Fe, pero también podés usarla en Buenos Aires. La verdad que se hace imprescindible avanzar hacia eso. Nosotros estamos absolutamente dispuestos y Nación ha iniciado un proceso licitatorio para la compra de los aparatos y de las tarjetas correspondientes, así que espero que pronto lo podamos tener. Bueno, creo que le sacamos el jugo a Osvaldo Miatelo, porque había varios temas relacionados con el tema del transporte público de pasajeros que es importante que la gente conozca, y así que le agradecemos mucho y lo dejamos seguir trabajando. Cómo no, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego, hasta la próxima. Osvaldo Miatelo, secretario de Transporte de la provincia, a propósito de varias novedades que hubo en las últimas horas. Me parece que una de las frases más importantes es que no se está evaluando una actualización de tarifas y que vamos un camino a unificar todos los sistemas de transporte público de pasajeros utilizando la SUBE. Son dos datos a tener en cuenta después de la charla con Osvaldo Miatelo.